Ni los expertos, ni las casas de apuestas, ni siquiera los propios compañeros de... El 14 de junio de 2026, en el Jardín Sur de la Casa Blanca, en un evento que jamás se había celebrado en la historia del deporte de combate, Ilia Topuria caminó hacia el de 2 divisiones, considerado por muchos el mejor libra por libra del planeta. 4 rounds después, su propio rincón tuvo que tirar la toalla. Su rostro era una máscara de sangre. Audiencia más grande que el UFC jamás había reunido, con el propio presidente de Estados Unidos observando desde primera fila. Es lo que dijo semanas antes sobre lo que le iba a hacer a su rival. Vamos a verlo todo paso a paso. Para entender lo que pasó esa noche, primero hay que entender quién es realmente este hombre, porque la historia de Topuria empieza muy lejos de cualquier jaula. Nació el 21 de enero de 1997 en Halle, Alemania, hijo de padres georgianos que habían... Pero apenas siendo un niño, su familia decidió regresar a Georgia, un país que en Minso tiene... Fue ahí, en las calles y en los colegios de Georgia, donde Topuria y su hermano mayor, Alexandre, vivieron algo que el público nunca asoció con la imagen de campeón invencible, acoso escolar. Entrevista de podcast que sorprendió a todo el mundo del MMA. Dijo que de niño sentía miedo, que no le gustaban las confrontaciones, que muchos asumían un niño que tenía miedo de la confrontación, contándolo él mismo, terminaría. Pero, ¿cómo pasó de tener miedo en los pasillos de un colegio georgiano a ser el hombre que prometía destruir a cualquiera frente al mundo entero? A los 14 años, la inestabilidad del Cáucaso volvió a empujar a la familia Topuria a moverse, esta vez definitivamente a España, a Alicante, mixtas, algo más que un deporte. Entrenó en el Climate Club junto a su hermano, construyendo desde cero un currículum que parecía sacado de un guión de Hollywood, dominantes que la organización ha visto en años recientes. Holloway, leyendas absolutas de la división que cayeron ante su poder de golpeo. El peso ligero, una de las divisiones más profundas y peligrosas de todo el deporte. El 28 de junio de 2025 en Las Vegas, noqueó a Charles Oliveira y se convirtió en el primer peleador invicto en la historia del UFC en sostener 2 cinturones de manera simultánea. 17 victorias, 2 divisiones. Sencillo. Después de esa hazaña, Topuria se tomó un tiempo fuera de los reflectores para resolver. El plan inicial, según el propio Topuria, era enfrentar al hombre que ocupaba el primer lugar del ranking libra por libra, Islam Makhachev, en un combate de campeón contra campeón que hubiera sido el más grande de su carrera. Pero cuando se anunció el evento histórico en la Casa Blanca, Makhachev se retiró citando una lesión. Topuria no se quedó callado. Combate. Y advirtió que quien apareciera en su lugar pagaría las consecuencias de la fuga de Islam. Ese alguien terminó siendo Justin Gaethje. Y aquí está exactamente lo que Topuria le prometió palabra por palabra semanas antes de la pelea. Que no era alguien que humillara, habría terminado. Vas a entender por qué importa dentro de unos minutos. Justin Gaethje no era un desconocido para nadie. 37 años, 18 años de carrera profesional, una vida entera construida. Originario de un pequeño pueblo minero en Arizona, Gaethje había perseguido el título indiscutido del UFC desde el año 2020, cayendo en el camino ante leyendas como Khabib. Apenas unos meses antes del evento en la Casa Blanca, Gaethje había conseguido el título, pero incluso con ese logro reciente, la mayoría de los analistas lo veían como Las casas de apuestas lo confirmaron sin ambigüedad. Gaethje entró como un azarón enorme, superando las 6 veces 1 en algunas casas de... El propio Gaethje contó después que la confirmación de su lugar en la cartelera llegó de manera caótica, con la organización cambiando de opinión sobre su participación de un día para otro, dejándolo sin saber si finalmente pelearía, y mucho menos si sería el evento principal. Un hombre que ni siquiera sabía si iba a pelear contra otro que ya había prometido que todo terminaría rápido. Sigamos. Más de 4,000 personas se reunieron en el Jardín Sur de la Casa Blanca, incluyendo al profesional jamás celebrado en ese lugar, como parte de las celebraciones del 250. El primer round confirmó exactamente lo que todos esperaban de Topuria. Desde el primer intercambio, el georgiano español encontró el rango con su jab,
y conectó ganchos de poder que empezaron a marcar el rostro de Gaethje. Mezclando golpes precisos, Gaethje terminó el primer round con el rostro ya sangrando pero de pie, absorbiendo el castigo con la misma terquedad que había mostrado durante toda su carrera. Hasta aquí, todo iba exactamente como Topuria lo había prometido. El segundo round fue donde la pelea y posiblemente la historia completa de Topuria dieron un giro que nadie había anticipado. Topuria conectó una serie de golpes brutales al cuerpo de Gaethje, golpes que el propio hígado castigado. Topuria avanzó, tomó la posición de montada completa e intentó finalizar el combate tenía al hombre que lo había desafiado completamente a su merced. La predicción estaba a punto de cumplirse al pie de la letra, pero Gaethje logró escapar de la sumisión, sobrevivió a los minutos más peligrosos de toda la noche y llegó al final del round todavía respirando, todavía de pie. Y eso fue el principio del final para Topuria, aunque todavía nadie lo sabía. Lo que pasó después es la razón por la que esta pelea va a quedar en la historia. En lugar de derrumbarse después de haber estado al borde de la derrota, Gaethje salió para el tercer round completamente transformado, como si el momento de máximo peligro le hubiera devuelto la energía de sus mejores años. Conectó una combinación demoledora que volvió a derribar a Topuria, y a partir de ahí empezó a castigarlo de manera sistemática, golpe tras golpe, mientras el campeón, minutos antes. El cuarto round fue sencillamente una carnicería, quien repetidamente salió ganando los intercambios, conectando derechazos pesados, carmesí. Entre el cuarto y el quinto round, el médico de turno subió al octágono para revisar el daño. Hubo un debate sobre si el combate debía detenerse ahí mismo, pero finalmente se permitió continuar. Sin embargo, ya no fue necesario. El propio rincón de Topuria tomó la decisión que él jamás hubiera tomado por sí mismo. Tiraron la toalla antes de que comenzara el quinto round. El hombre que había prometido que todo terminaría rápido y sin humillaciones, terminó siendo él quien no pudo continuar. Del planeta libra por libra, vio terminar su noche sentado en un banco. Derrotado por Justin Gaethje, el azarón que apenas días antes no sabía si siquiera estaría en la cartelera, se convertía en el nuevo campeón indiscutido de peso ligero del UFC. En la entrevista posterior a la pelea, Gaethje admitió que había rezado mucho por esa oportunidad, que sabía que tendría que sobrevivir a los primeros rounds porque las habilidades de Topuria eran insuperables cuando estaba fresco, pero que su resistencia, nadie podía superarlo en trabajo. La imagen de Topuria siendo ayudado a salir del octágono por su propio hermano, con el rostro prácticamente desfigurado por la hinchazón y la sangre, recorrió el mundo en minutos. No era solamente una derrota deportiva. Era la primera vez que el público veía vulnerable a un hombre que había construido toda su identidad pública alrededor de la idea de ser imbatible. Antes de seguir, quiero saber algo. ¿Tú crees que esa promesa que hizo Topuria antes de Minatosin, la pelea fue el verdadero motivo de su caída, como si se hubiera confiado demasiado? Escríbelo en los comentarios, me interesa mucho leer lo que piensas. ¿Qué significa esto para el futuro de Topuria? ¿Significa que el aura de invencibilidad, esa sensación de que algunos peleadores simplemente no pueden perder, se ha roto? Y en el deporte de combate, una vez que esa sensación se rompe, todo cambia. Los rivales que antes le temían, ahora lo ven como un hombre que puede ser lastimado, que puede ser quebrado, que puede ser detenido durante 4 rounds completos. La pregunta que queda flotando sobre toda la división de peso ligero y posiblemente sobre la división de peso pluma que dejó atrás es si Topuria podrá reconstruir esa aura o si esta derrota marca el inicio de un declive que apenas empieza a notarse. Lo único seguro es que la noche del 14 de junio de 2026 quedará como uno de los puntos de quiebre más importantes en la historia reciente del UFC. El niño que tenía miedo en las calles de Georgia se convirtió en el hombre más temido frente a la Casa Blanca. Descubrió que el miedo al final siempre encuentra una manera de regresar. Si quieres seguir conociendo las historias más oscuras y extremas del mundo de las artes marciales mixtas, suscríbete a MMA Letal para no perderte el próximo video. Entrenamiento del hombre que durante años fue considerado intocable. Octágono como campeón invicto, 17 victorias, 0 derrotas, bicampeón simultáneo,
El hombre que nunca había conocido la derrota, finalmente la conoció delante de la... Pero lo más perturbador no es que haya perdido. Emigrado buscando una vida mejor, aquellos años todavía cargaba con la inestabilidad de la región del Cáucaso, que conocemos hoy. El propio Topuria lo confesó años después, ya consagrado como bicampeón, en una que por practicar artes marciales debía ser un chico agresivo, cuando en realidad era exactamente lo contrario, convirtiéndose en uno de los hombres más temidos dentro de una jaula. Fue ahí, lejos de Georgia, lejos del acoso, donde Ilia encontró en las artes marciales. El ascenso de Topuria dentro del UFC fue sencillamente una de las trayectorias más. Conquistó el título de peso pluma derrotando a nombres como Alexander Volkanovski y Max, y entonces, con el cinturón pluma ya asegurado, decidió subir de categoría, ir a buscar 0 derrotas. Un hombre que parecía haber resuelto el deporte de combate como si fuera un rompecabezas, asuntos personales, entre ellos un proceso de separación que terminó haciéndose público. En redes sociales, acusó directamente a Makhachev de inventar excusas para evitar a la gente, pero que esta vez sería rápido y que cuando Getje despertara, todo ya... Recuerda esa frase, sobre guerras brutales que quedaban en la memoria de los aficionados durante años. Nurmagomedov y el propio Charles Oliveira, interino derrotando a Paddy Pimblett por decisión unánime. Veterano peligroso jamás como un favorito, apuestas. ¿Quién tenía razón? Propio presidente de Estados Unidos, para presenciar el primer evento deportivo aniversario del país, con amagues de derribo que mantenían a su rival adivinando constantemente. Getje describiría después como devastadores, dejándolo con el mentón sacudido y Uno de esos golpes derribó a Gaethje al suelo, una llave de brazo. Georgiano-español intentaba desesperadamente recuperar el control que había tenido apenas. Ambos hombres salieron de sus esquinas lanzando todo lo que tenían, pero fue Gaethje, uppercuts certeros y rodillas brutales tanto a la cabeza como al cuerpo de Topuria. Para el final de esos 5 minutos, el rostro del campeón era literalmente una máscara. El hombre invicto, el bicampeón simultáneo, el peleador que muchos consideraban el mejor, primera vez en su carrera profesional, tenacidad y su corazón lo llevarían a cargar el combate hacia las rondas finales, donde Octágono prometió humillar rápidamente a un sustituto de última hora, y esa misma noche